Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Píntame la Carita. El día de hoy tengo un dibujante el cual tiene un cómic en Webtoon donde lo han visto hasta más de 1.000.000 de personas. 10.000 personas lo siguen en la red social de Webtoon y mucho más en Instagram. Con ustedes, el mismísimo señor Joaquín Gutiérrez, Giaga Comics. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí me puse nervioso. Ah. No, mentira. Oye, Bien, aquí gracias por estar en el descansando. programita, hermano. ¿Cómo? Gracias por estar acá en el programita. Gracias por invitarme, por supuesto. He visto que hay demasiadas entidades del dibujo en estas entrevistas. Me llamó mucho la atención. Lo encontré muy entretenido y me encantó el nombre también. Píntame la cara. Muy bueno, buena referencia. Por supuesto. ¿Cómo has estado? Bien, tranquilo. Una semana agotadora. Hoy día domingo, descansando aquí en casa, preparando, ordenando. Estoy tratando hoy día de alejarme de todo lo que es el dibujo como tal, excepción por la entrevista, por supuesto. Oh, muchas gracias. Sí, hoy día el calor está acuático. Está asqueroso, ¿De está qué parte horrible. eres tú? Yo soy de La Cisterna, acá en Santiago. Ah, ya, cerca de donde trabajo. Ah, muy bien. No, acá Soy en como Puente, hermano. Horrible. Está asqueroso. Bueno, no, y sobre todo, bueno, ayer me afectó más que hoy día en todo caso. Ayer no me dolía la cabeza. Y muy pocas veces me duele la cabeza, y si es por calor es porque realmente esto ya está sobrepasando todos mis límites. ¿Tenía aire acondicionado, ventilador, algo para capearlo, weón? Tengo un ventilador acá al lado. No sé si se escucha el de fondo. No, es cacha que me pasa al revés porque yo también lo capeo con ventilador, pero cuando grabo el programa mi micrófono tiene cuestión de absorción de sonido acuático, entonces cuando prendo la weá suena todo el rato, así que estoy muerto haciendo la cuestión. Ay, qué horrible. Oh, sí. Bueno, yo lo tengo lejos. Ojalá no se escuche. No se escucha. Creo. Muy Oye, bien. Bueno, de partida, bueno, este capítulo está saliendo para el 15 de febrero, el tiempo que estás te tomaste vacaciones. Sí, para el 15. Que voy a estar fuera de Santiago, hoy de vacaciones ahí con mi familia, del 5 al 15. Entonces aprovechando ahí para hacer un post. O sea, yo estaba pensando que podíamos hacer como estos posts compartidos. Sí, pues. Y subirlo pues, para que la gente se interese más. Pues. Ahí va a tener que esto también en mi perfil. Bueno, pues. No, bacán, pues, hermano. Oye, bueno, partamos por lo básico. ¿Cómo te prefieres que te diga Joaquín, Giaga? Bueno, a mí me gusta más que me digan Joaquín, Paco, porque es mi nombre. Como seudónimo artístico igual puede ser Giaga o Giaga. No me preocupa tanto en sí, pero bueno, igual si estamos en contexto profesional, artístico, Giaga o Giaga, como preferiría, está bien. Bueno. Más personal, una buena onda, Juaco. Igual desde que comencé con el cómic la gente me empezó a llamar Giaga o Giaga. Así que se ha convertido en parte de mí. Sí, pues ya es tu entidad pública ese nombre. Exacto, ya es mi propia referencia. Bueno, entonces, ¿cómo partiste en el dibujo, Juaco? ¿O en qué momento Juaco se empieza a convertir en Giaga ya tu inicio del dibujo? A ver, esto ocurre a finales del 2016, en donde yo estaba estudiando terapia ocupacional. Estaba a mitad de la carrera y comencé a cachar que me quería ir más por el lado artístico. Me estaban dando ganas de estudiar algo más relacionado al arte y específicamente animación digital. Era algo que me llamaba la atención. Bueno, yo presentándome ahora como en mi área profesional, yo soy terapeuta ocupacional y también soy animador digital. ¿Titulado de ambos? ¿Cómo? ¿Titulado de ambos? Titulado de ambos, sí. ¡Ulala! Y bueno, de terapia salí el 2018. Sí, el 2018 me titulé y en animación me titulé el año pasado, el 2023. Ah, buena, felicitaciones. Muchas gracias. Y toda esta volada de entrar al mundo artístico me surgió a mitad de la carrera de terapia, ya teniendo esta crisis existencial que yo creo que la mayoría de los universitarios pasan.
sobre qué es realmente lo que les gustaría hacer. A mí siempre me ha gustado el tema del dibujo. Imagino como la mayoría de las personas que están en esta área han dibujado toda su vida. Se han dedicado a eso desde pequeño, probablemente. Y era algo que a mí me llamaba mucho la atención, pero que en un momento yo nunca quise convertirlo en un trabajo porque para mí era un hobby. Después ahí tuve un poquito la reflexión sobre cómo, si realmente quería convertir este lado artístico mío en una pega, porque ya iba a dejar de ser algo, bueno, si bien lo disfruto también, sé que tiene una responsabilidad más de por medio. Y ahí empecé a plantear qué es lo que debería hacer. Decidí entonces a mitad de la carrera estudiar animación digital. Después cuando terminara una carrera dije, ya, tengo la oportunidad de estudiar otra cosa, voy a hacerlo. Y dije, ya, antes de entrar a la carrera voy a empezar a practicar un poco para introducirme en el mundo de la ilustración, el dibujo, la animación digital. Ya, me regalaron una tableta. Ya, mira. Me regalaron una tableta. Mi papá, una de estas chiquititas Wacom. Sí. Que yo... Y comencé a trabajar ilustrando y empecé a pensar que era lo que podría servir como para empezar a agarrar público o para empezar a practicar también, porque de dibujo digital yo no sabía nada, solamente para mí el dibujo era en hoja y papel, o sea, hoja y lápiz, con hoja y lápiz. Claro. Entonces comencé y dije, ya, voy a empezar a hacer un cómic nada más genérico que situaciones cotidianas sin ninguna línea, sin ninguna trama en particular. Y comencé con un cómic que no era nada relacionado a lo que estoy haciendo actual con Giada. Si bien se mantenía el personaje, eran situaciones episódicas, no tenían conexión entre sí. Y en la medida que pasó el tiempo y que empecé a practicar con el dibujo. Oye, dame un segundo porque todavía estoy... ¿Qué te pasó? No sé, se pica y la tos está ahí, güey, no podía concentrarme. Claro, me regalaron la Wacom, comencé a hacer un cómic de que no tenía ninguna trama en específico, eran más que nada viñetas episódicas con algún chiste de por medio. Así comencé a practicar y estuve más o menos medio año durante del 2017 hasta mediados del 2017. ¿Ya? Después de eso me empecé a cuestionar un poco y pensar qué era lo que podía hacer con la ilustración. Quería adentrarme un poquito más en una historia más entretenida. Y ahí fue donde empezaron a nacer más personajes. A mí en lo personal me gustan mucho las sitcoms. ¿Son entretenidas? Y sí, las encuentro entretenidas. Bueno, a mí me gusta mucho como el tema de la comedia. Entonces, es decir, lo estilo como Slice of Life en general. Claro. Sí, a mí me gusta mucho. Oye, espera, todo lo que estáis haciendo del cómic anterior, con situaciones cotidianas, Giaga, ¿sigue haciendo dentro de tu página ya llamada Giaga? Sí, sigue. Sí, se llamaba Giaga y todavía estaba ahí. Es más que nada como los inicios. De hecho, todavía están varios cómics, o sea, están todos los cómics, están hasta el final, hasta el principio de. Entonces, todo, bueno, sigue ahí disponible. Mis inicios, cosas que no se pueden. Sin archivar todavía. Exacto. Y así de a poquito comenzó el cómic. Introduje ya a mediados del 2017 a los personajes de Danny y Jen. Al final son este chico de pelo rojo y los roomies de Giaga. Claro. Y empecé a armar una historia, así partiendo como una especie de triángulo amoroso. Y de a poquito fue evolucionando, se fueron introduciendo más personajes. Y bueno, siempre he hecho lo que he podido porque yo empecé a hacer esto mientras estaba estudiando, entonces nunca ha sido mi prioridad. Mi prioridad en ese momento fueron los estudios, terminar la carrera. Llegaba, trabajaba por las noches y todo, sí, entretenido. Buena, un poco agotador. Pero ¿por qué específicamente te mandaste a animación y no sé, típico diseño gráfico o algo más de dibujo y sino derechamente al momento de animar?
porque tenía más referencias cercanas de animadores digitales. Mi primo y un amigo también mío y de mi primo son animadores y me empezaron a explicar más o menos cómo funcionaba la cosa. Y a mí desde chico también me llamaba un poco el tema de la animación, pero no tenía mucha experiencia ni me adentré tanto en eso. Simplemente era algo que me gustaba. A mí en verdad me gusta más animar que ilustrar propiamente tal. Bueno. Si tuviera la oportunidad de animar y el cómic, por ejemplo, yo creo que la pasaría 1000 veces mejor. Lo encuentro más entretenido. Pero me quedo con el cómic porque en verdad de momento funciona bastante bien y se ha convertido en mi trabajo. Entonces no quiero abandonarlo simplemente por buscar un proyecto que de momento no puede funcionar. Quiero establecerme un poco más con el cómic ahora que de por sí durante el año pasado lo pude establecer como mi actividad principal, porque durante los años anteriores también estaba estudiando mientras lo hacía. Entonces siempre era mi actividad secundaria, era lo que podía lograr con eso, era como la patita, y si lo tenía que dejar por un tiempo lo dejaba nomás. Ahora ya me puedo enfocar al fin de lleno en eso. Entonces quiero, de alguna forma me estoy reinventando un poco con la historia que estoy haciendo ahora y bueno, con la trama en general, a ver cómo va surgiendo. Mira, oye, y bueno, entonces con lo que estabas haciendo antes en dibujo en el Giaga, ¿empezó a llegar gente igual o cuando le diste el cambio de chip a esta ya historia que hiciste que entre los 3 personajes empezó así a gatillar tu página? Sí, empezó desde ese momento, cuando hice el cambio de los personajes. Al principio era un poco más reducido el círculo, como estaba recién empezando, eran más familiares, amigos, conocidos en general, que les gustaban las historias. Entonces igual, por ejemplo, en ese tiempo ponía muchos amigos en las viñetas. Sí, un clásico. Era casi como más juego, más juegueo. Ya con el tiempo, cuando establecía los otros personajes ahí y se convirtió en una historia, empezó a llegar más gente porque al menos me di cuenta que les llama mucho la atención el tema de la trama. Y empecé a promocionarme también con personas que eran un poco más conocidas en el medio y me ayudaron a publicitarme bastante, y con eso de un momento a otro crecí mucho. Y hasta el momento he tenido ¿cómo se dice? Como una seguita fiel de seguidores. Sí, y se nota, tení harta cantidad de gente comentando, likeando cada publicación tuya. Bueno, me encanta, siento que es un público muy fiel. Me gusta tener una base de gente a la que le gusta el cómic, y obviamente lo agradezco mucho. Como gente que en verdad ha tenido la paciencia de esperar las publicaciones semanales, los hiatus que de repente me pegaba. Ahora agradezco no haberme pegado ningún hiatus durante el año pasado. Un hiatus importante. Sí. Porque de verdad ha sido un ir y venir de emociones durante la publicación de Gial a lo largo de los años. No, y si te cachamos encima todas las semanas publicando, y la cuestión de que te da la mano también por tanto dibujar. ¿Cómo? Lo que te ha pasado también entre medio, ¿has estado harto en médico igual, pues? Con la mano y todo, sí, pero igual ya lo he podido regular un poco más. Ahora estoy tratando, o sea, al final no tengo nada importante en la mano, simplemente es un tema de prevención. Ya, pero tendinitis general, pero nada con el tubo escarpeado, ni una cuestión así. No, nada. Bueno. O sea, a nivel nervioso, nada, claro, me hice como esta electromiografía para ver si es que había algún daño importante a nivel nervioso, como, no sé, por un atrapamiento del nervio. No arrojé ningún resultado positivo, gracias a Dios. Bueno. Pero todavía no descarto quizás una posible tendinitis o un inicio de una tendinitis. No sabría decirte en este momento. Quizás mucho desgasto en la mano en general con tanto dibujo, porque igual le ponía harto detalle a los cómics, y si lo publicáis semanal. Sabéis que sí, pero también, bueno, es que igual hago otras cosas que me esfuerzan un poco más la mano. No es nada sucio, no te preocupes.
El chiste clásico. El Era chiste clásico. inevitable, weón. Había que tirarla, había que tirarla. No levantar cosas con la mano, así, hacer más fuerza y todo. Eso es lo que al final me termina cagando un poco más, pero trato de prevenirlo, de evitarlo, de cuidarme. Ahora también estoy tratando de ejercitar más la mano o adaptar el lápiz, engrosarlo un poco para no tener que aplicar tanta fuerza al momento de ser preciso con el trazo. O por ejemplo, no sé, mi estilo de dibujos antes tenía un trazo muy grueso con el que yo necesariamente aplicaba mucha fuerza para que, o sea, bueno, no tanta fuerza, pero sí aplicaba un poco más de fuerza al momento de dibujar. La presión claro, del lápiz era... Y la línea quedaba mucho más gruesa. Podía jugar más entre el intervalo de una línea delgada a una línea más gruesa. Pero con esto me vi obligado a cambiar un poco el estilo y cambié a una línea sí o sí un poco más delgada para no tener esa necesidad de estar jugando sí o sí con la variación de grosor. Entonces, siento que de un momento a otro mi estilo también ha cambiado en base a eso. Mira. O sea, ahí estoy sorteando. Ahí cambiaste Sí, entonces bueno, los pinceles del programa. Más que las texturas, es simplemente el grosor y bueno, la presión que se necesita para llegar a cierto tipo de línea. ¿Hacía algún precalentamiento para la mano, ejercicio o algo aparte de? No, o sea, hago los ejercicios a mitad antes de dibujar, no. Voy a mitad del dibujo, ahí a la medida que me voy cansando, cuando termino. Siempre estoy, bueno, igual antes de comenzar también hago estiramiento con la manito. Ahí estoy tratando de cuidarla. Me ha servido en todo caso, no, sí ha disminuido el dolor durante todo este tiempo. Solo tengo que controlarlo y regular los ciclos de trabajo. Ah, está bien, pues, y merecido y necesario, la verdad. Pues. Oye, pero bueno, todo esto, los dibujos, porque sí, semana a semana, todo las cosas que tuviste que hacer ¿cuánto te demoras en hacer una publicación semanal? ¿Cuántas horas estáis dibujando? Porque le ponís calita de detalle. A ver, por ejemplo, mis jornadas son de 8 horas. Claro, son de 8 horas. De trabajo estoy 2 días, 3 días. En la semana dedico 3 días para hacer un cómic. Ah, ya. La verdad encuentro que lo estoy haciendo rápido por el tema más que nada de que tengo que ahorrar mucho tiempo como para alcanzar una publicación semanal. Sí, pues. Me gusta, agradezco mucho que valores el detalle. Me gustaría hacerlo mucho mejor. No, loco, pero los fondos que así, no sé, los últimos que estaba leyendo que eran los de opiniones y nostalgia, los capítulos de Giaga. Los fondos, no sé, cuando estaban en la cocina hablando Jan con Dani, me puse a poner detalle mal al fondo que a los personajes en sí. Y ya no sé, pues hermano, el refri, la cuestión de las frutas arriba. Muy bacán el detalle. Y me gusta porque así como entre un poco borroso para que quede obviamente el resalte con los personajes. Y sobre eso obligáis en textura y ruidos, creo. Y se ve muy bacán, bueno. Entonces, por eso digo, es demasiado el detalle que trabajé para atrás. Gracias, muchas gracias. Estoy tratando de ahorrar también un poco de tiempo con eso, porque para hacer los fondos, por ejemplo, tengo una biblioteca con varios elementos del fondo en distintas perspectivas. Buena. Que uso en los ambientes principales, que en este caso sería, por ejemplo, el departamento y también tengo una biblioteca para exteriores, que tiene árboles, arbustos, pastitos, edificios, cosas que en verdad me puedo utilizar de fondo sí o sí, independiente de la perspectiva, porque al final pasa piola. Igual trato de engañar a veces la perspectiva, hay cosas que realmente quedan mal, pero que a fin de cuentas, simplemente por ahorrar un poco de tiempo, digo, ya, filo, sí, no se va a notar o un personaje lo va a tapar, porque a veces uno se esmera mucho en hacer un fondo y un globo de diálogo o el mismo personaje te puede tapar justo esa parte. ¿Cómo lo hacía? Eso pasa mucho. ¿Poner la burbuja, hay hecho así como el boceto para poner la burbuja encima antes o así nomás el fondo y después ya donde salga la burbuja? Yo lo hago así por lo menos. Yo primero hago a los personajes en pose, sí, y después busco el fondo, como que trato de adaptar más que nada el fondo a la pose de los personajes antes que el fondo, o sea, antes que los personajes al fondo. Ah, ya, porque tengo como,
o sea, priorizo el variar un poco más en las poses del personaje antes que em, antes que variar en los distintos fondos que podría hacer, porque realmente hacer un fondo es mucho más trabajoso. Entonces, Sí, po. al final, generalmente, o al menos me planteo hacer un fondo semanal que sea diferente para poder añadirlo a mi biblioteca y usarlo nuevamente para próximos episodios. Y los demás es simplemente reciclar varios fondos. Aunque, insisto, la biblioteca de fondos que tengo me ha ayudado demasiado. No, buena técnica, pues muchos lo usan también. De hecho, tú mismo que trabajáis, o sea, sabéis de animación, debéis tener, asumo, no sé, o lo propongo si es que no lo así, tenéis una cuestión como media 3D y ahí así las perspectivas de los fondos, pues. ¿Lo hacía así? Sí, o sea, no lo hago así porque, o sea, lo he hecho así. Ah, ya. Lo he hecho en varias oportunidades, pero no suelo hacerlo normalmente porque al menos para mí es un poco más engorroso en el sentido del perfeccionismo. Ah, claro. Y porque cuando cada vez que me empiezo a meter en el programa me gusta cómo empiezan a quedar los fondos, entonces los empiezo a trabajar más y me empiezo a quedar mucho más en eso. Pero la verdad es que tengo que saber que no tengo tiempo suficiente como para experimentar tanto, lo cual también es una lata, pero manejo bastante bien lo que alcanzo y no alcanzo a hacer. Y esa es una de las cosas que lamentablemente no alcanzo a hacer, así que la mayoría de los fondos termino haciéndolo con perspectiva al ojo. Igual lo he practicado cada vez más. Y cada vez queda mejor sin la necesidad de quizás meterme en el programa, pero funciona. No, y maldito tiempo, puta que hace falta, man. Bueno, sí, aparte, no recuerdo a quién leía el otro día, un amigo. Sí, era un amigo, Jaliet, que hablaba sobre que últimamente el arte, la ilustración o la animación están hechos como para que se consuman de manera muy rápida. Sí, po. Entonces la gente no tiende a apreciar el suficiente esfuerzo que hay por detrás. Y es lamentable, pero igual es cierto. Sí, y Entonces, totalmente de acuerdo. Y lo entiendo porque, por ejemplo, yo que hago viñetas cómicas cortas, me pasa lo mismo. A veces digo, ya, o ponerle tal detalle al fondo, tal cuestión, y pues, me demoro, no sé, ponte tú 3 horas, 4 horas en las 4 viñetas totales. Y después digo, esto se lee en un segundo la primera viñeta y un detalle que no van a apreciar tanto y tampoco está como tan enfocado a eso. Entonces digo, ya, entonces cada vez he intentado minimizar más el trabajo en ese sentido, por lo menos en los fondos. bueno, es terrible. Es terrible, ¿no? Lo comparto también. Igual he tratado de minimizar un poco más el estilo del cómic, porque a mí me gustaría hacer algo obviamente más producido, más genial. Y a veces lo he hecho, pero, o sea, lo he intentado hacer, pero solamente lo termino logrando hacer en una viñeta. Y las demás no llegan al mismo estilo, entonces como que no hay una buena relación de aspecto entre claro. los 10 paneles que publico. Al final prefiero ahorrarme un poco más de eso desde un principio y decir, ya, filo, no importa, voy a arriesgar la estética por simplemente alcanzar a tener una publicación semanal. Prefiero tener 4 publicaciones al mes que estén así ya bien, como que mis expectativas de belleza sean pasables antes que tener un cómic al mes que sea una weá toda raja. No tengo la habilidad suficiente como para hacer algo a toda raja tan rápido. Y bueno, la gente en general se demora, le pone harto detalle, harto esfuerzo. En eso conozco gente que trabaja muy rápido y logra cosas impresionantes, pero hay gente que dedica dibujo netamente a hacer fondos y cosas así. No sé si cachai, hay un anime. No sé, ¿tú veis anime? Veo lo principal tipo taquilla. Ah, ya. Lo que es más que nada, no soy mega fan, pero claro, sí veo. Cacha que hay un anime que no es muy conocido que se llama Shirobako y trata de un anime de cómo se hace el anime en general. Entonces te plantean cómo trabajan los estudios grandes de dibujo o animación en general, así de modo realista entre comillas, y te muestran los diferentes tipos de dibujantes, ¿cachai? Entonces ya tienen los dibujantes y hacen los bocetos de los monos, etcétera, etcétera. Y ahí contratan dibujantes de fondo, incluso hasta como dibujantes para hacer nubes por el tipo de clima, los bosques de movimiento, por el tipo de estación. Bueno, es cuático, jamás había planteado pensar
que hay dibujantes específicos para cosas así, po, ni siquiera el hecho de dibujar un mono. Claro, si al final los artistas tienen su área de especialidad, de gente, bueno, a los que les gusta dibujar más este tipo de fondos, otro tipo de fondos. Igual, por ejemplo, la animación, puta, tampoco me acuerdo el nombre, sigue un animador que simplemente que su área son los bailes. Y esta persona anima solamente bailes para personajes tipo Cartoon Network. Ah, ya. Y bueno, es impresionante, le queda muy bien. Son bailes tipo caricatura, muy piolas, pero muy bien acabados. Y es lo que él más muestra en su trabajo. Entonces me imagino obviamente que en temas de fondo o ilustración en general pasa lo mismo, porque hay gente muy específica para elementos muy específicos, en este caso para fondos. Ay, sí, cuático. Bueno, sin desviarnos tanto es lo mismo. ¿En qué momento empezaste a tirar tu cómic a Webtoon? ¿O fue de una o ya lleváis su tiempo y dijiste, vamos, ¿qué tal en Webtoon? Porque tenía un tremendo alcance en Webtoon. Bueno, en Webtoon no empecé desde el principio, Webtoon empecé mucho después, alrededor del cómic, creo que el cómic 120, por ahí. Ah, Que ya. eso vendría siendo año 2020, a ver. ¿Verdad? Claro, año 2020 vendría siendo que empecé a publicar en Webtoon. Creo que fue durante la pandemia, de hecho. Porque estaba necesitando tener el cómic ordenada de manera cronológica, porque al final Webtoon es una plataforma popular para cómics que te permite tener una biblioteca de viñetas. En cambio, Instagram no está hecho para eso. Entonces, muchas de las publicaciones que la gente que se venía uniendo en ese tiempo quería saber qué era lo que había pasado antes, pero como Instagram no tiene esa comodidad para poder Claro, se ver, desordena un poco. era más difícil. Entonces, hay gente que no cachaba como qué posts eran del cómic, qué posts no eran del cómic. Habían otros que cargaban Instagram la página y se les salía, porque Instagram a veces funciona como quiere. Sí. Y ahí empecé a ver la necesidad de tener un lugar donde podía ordenarlo mejor. Facebook no me funcionaba porque Facebook ya estaba, como que en verdad Facebook ya estaba muriendo o Sí, estaba muerto en esa época. Y igual uso Facebook, como que lo publico, pero lo publico de pasadita. por si sale. Y Facebook encuentro que con el tiempo cada vez se fue complicando más. Entonces también hay muchas opciones de organización que no me ayudaban mucho para tener la historia puesta rápida. Webtoon es bien conciso en lo que se quiere hacer y eso me gusta. Entonces, más que nada, empecé a publicar para tener la historia simplemente ahí y tenerla ordenada y que alguien me diga, ¿dónde puedo leer la historia completa? Y digo, aquí en Webtoon. Y bueno, también la publico en tapas. Webtoon es un poco más jodido con el tema de la censura. Sí, po. En relación a tapas. Y tapas, bueno, en tapas ahí hay menos drama. En Webtoon en verdad me han censurado cosas muy nada. Así que ahí me... Oye, ¿y cómo le hiciste la adaptación en Webtoon? Porque es un leseo hacerlo en el formato Webtoon. ¿O lo tenía ahí pensado igual para tirarlo así? Ay, bueno, la gente, yo creo que la gente no sabe Es un huevo lo terrible, hueviado weón. que es estar adaptando los formatos de algo, porque yo, por ejemplo, en Instagram yo hago la imagen, todo la convierto al formato de JPG, listo, la tengo, la publico en Instagram, pero hacerlo en Webtoon no es lo mismo porque te piden otros tamaños para que te pueda alcanzar como que hay un tamaño límite para que no puedes sobrepasar, o una cantidad de paneles y todo eso. Entonces empecé a... Para quien no cache, claro, pues en Webtoon no es como que tiráis la imagen tras imagen, tenéis que hacer como un archivo donde esté alargadísimo como un marca página y ahí hacer como cortar por internet, creo, no me acuerdo cómo se llama la cuestión para el cambio, y ahí empieza a cortar y cortar, y ahí entonces tienes que empezar a adaptar las imágenes para abajo, pero terrible, weón. Bueno, los primeros cómics que adapté fueron un dolor de cabeza porque en verdad el cómic estaba hecho de otra forma. Habían viñetas que estaban sobrepuestas en otras viñetas que podría funcionar muy bien como para un formato de libro, pero en este caso en Webtoon no me iba a servir porque tenía que, por ejemplo, muchas viñetas que estaban una al lado de la otra, tenía que en verdad bajarla. Entonces sí,
tenía que poner una sobre la otra, pero no podía cortarla simplemente porque si no me cortaba la imagen de la segunda viñeta. Yo agradezco mucho que soy una persona organizada, entonces tengo todos los formatos editables de todos los cómics que he hecho, los tengo bien ordenados y de manera accesible, como para, en la medida que los vaya necesitando, los puedo usar. Entonces ahí me metía, los reeditaba un poco, sobre todo los primeros que eran un poco más, como las viñetas eran muy diferentes entre sí, ahí tuve que empezar a ingeniármelas un poco más para adaptar los episodios. Y ya en la medida que avancé y que simplemente se volvió un formato estándar, cuadrado, la imagen de cada viñeta, simplemente la ponía, la encogía un poco y era una sobre la otra. Ahora trabajáis viñeta por viñeta, como dejáis, no sé, dejáis el PNG todo junto y ahí lo vais tirando encima en el formato webtoon, ¿cierto? Claro. Sí. A veces he tratado de hacerlo un poco más bonito también, lograr algo visualmente más atractivo, pero no alcanzo. Entonces al final simplemente el cómic está hecho como para que pueda llegar y ponerlo rápido en el formato webtoon. Tengo como ahí todo el archivo para webtoon, como la planilla. Sí, igual hice lo mismo. Para simplemente llegar y poner la viñeta y publicarla automáticamente. Al principio me demoraba mucho, ahora simplemente es un trámite. Claro. Oye, bueno, y viendo ahí mismo en webtoon, ¿qué pensáis cuando veis el alcance que tiene? Porque para que tenga más de 1 millón de lectores, creo que los que salían, escaleta, po. Qué genial. Yo no había cachado porque en verdad yo no uso webtoon. Yo webtoon solo lo uso para publicar. Como me meto, publico y desaparezco. La verdad, al principio se me hacía mucho más interesante porque como era algo más novedoso en la página, tenía la posibilidad más de interactuar con estos nuevos seguidores en webtoon, y también comencé a tener, no sé si como una especie de relación más cercana con la gente de Webtoon Canvas, ¿Ya? que me dieron como las licencias no, creo que me gané como en un concurso una licencia para el Clip Studio, me ponían en los paneles de promoción de Canvas y todas esas especias. Entonces esto me permitió agarrar mucho público, en Webtoon al menos. Además de la gente que tenía en Instagram que le gustaba Webtoon y que se fue a ese lugar. Claro. Pero con el tiempo me empezó a joder un poco el tema de la censura. Que tenía muchas viñetas que en verdad no tenían mucha razón de ser censuradas y al final fueron censuradas igual. Entonces yo creo que, y hasta el día de hoy hay varias cosas que me censuran y que encuentro que no tienen sentido que censuren. La otra vez leía lo mismo de Webtoon, es que claro, porque la censura ya, lo tiran, sí, es muy bueno el estilo en general, porque ponte tú, podría haber sido como una historia de puro loco sin poleras todo el rato, y te lo va a aceptar, pero si lo haces todo el rato con poleras y hay una escena sin polera, te lo va a tomar como que estás haciendo algo fuera y te lo censuran. Y es como, pero... Bueno, sí, es mucho. Ni siquiera es porque fue algo derechamente sexual, pues. Exacto. Sí, no tiene sentido. Yo creo que con el tiempo se armó un focus a eso en mi página. No sé cómo funciona. Y es como que estoy inventando cosas en mi mente. Pero algo que creo que puede haber pasado y que al final no me gustó de Webtoon porque me terminaba embarrando un poco la experiencia de los cómics, porque hay varios cómics que no funcionan a menos que tengan a menos que muestren eso. Y bueno, aparte que también tengo algunas animaciones que son parte de la trama principal y que en Webtoon uno no puede subir animaciones. Entonces no... al final, lamentablemente, no podía mostrar todo lo que hacía para el cómic en Webtoon. Y ahora simplemente lo uso para tenerlo ordenado. No, solo eso, como que no... Si va llegando gente por Webtoon, genial. Oye, ¿y en animaciones dónde las subís? Porque en Instagram yo me acuerdo que tenéis como un par de reels solamente, po. Los tengo en Instagram, pero están mezclados. Ya. Está todo mezclado. Hay algunos reels, pero hay otros que cuando todavía no existían los reels, están metidos entre medio de claro, las publicaciones, o hay incluso algunas animaciones que están metidas entre las imágenes de algunos de los cómics. Porque tú puedes poner como, por ejemplo, puedes poner imagen, video. Sí, imagen. Entonces hay algunos ahí que son animados. No son tantos tampoco. No, pero era más cuando estaba experimentando
cuando tenía un poco más de tiempo para animar de lleno. Y bueno, cuando estaba estudiando animación también traté de aprovechar al máximo cada ejercicio que tenía que hacer metía a Giaga. Entonces, y eso lo convertía en el cómic o el material para la página. Oye, bueno, y es lo mismo, ¿qué te basaste en los diseños de Giaga, de Dani, y en los personajes? ¿Cómo te nació el hacerlo? Tanto como Eh, diseño, como personalidad y todo. ¿Conoces Edgeworld? No, me pillaste. Edgeworld es una serie británica de ¿Ya? un trío de roomies que están involucrados en un montón de situaciones fantasiosas, pero son como explosiones y cosas. Y bueno, ellos eran tres. Y me gustaba mucho la dinámica que tenían entre ellos tres. Cada uno tenía su personalidad. Uno era un poco más tranquilo, tipo líder. El otro era muy enojón y el otro era como un tonto vanidoso. Ya. Y de a poquito empecé a formar la personalidad. Siempre me gusta que en un grupo haya alguien que estaba muy enojado. Entonces ahí dije, ya, va a estar ya. El otro Sí, que es como un poco más chistoso, vanidoso, dije, Dani. ya, ahí va a estar Dani. Y Giaga dije, puta, cuando empecé con esta nueva historia, introducir nuevos personajes, y dije, ¿mantengo o no mantengo a Giaga? Porque Giaga era el personaje con el que había empezado a hacer el cómic anterior, porque había empezado a hacer desde un principio, también era protagonizado por Giaga. Pero era otro Giaga. Y pensé en mantenerlo o no, porque en un momento dije, debería borrarlo y comenzar de cero con un personaje un poco más interesante y que no simplemente sea, bueno, la base de lo que había empezado. Y al final decidí mantenerlo nomás porque ya tenía un público que estaba ya encariñándose con él. Pero le cambié la personalidad, lo envolví en otra cosa. Y ahí quedó como ya, es como un poco más tímido, un poco más conservador en un Un poco más principio, centrado. o más centrado, bajo perfil. Y ahí empezó a nacer la dinámica entre los personajes. Eso al menos en la idea de cómo se relacionan y cómo son. Claro. Visualmente, al principio me enfoqué mucho en Total Drama. Ah, ya. Total Drama, el estilo que me gustaba mucho. Y traté de hacer partir con las líneas un poco más oscuras, bien marcadas y más gruesas, que fue Sí, algo po. que mantuve por mucho tiempo, hasta hace poco. Y al principio me gustó, pero con el tiempo me empezó a costar más porque como es un estilo un poco más, no es tan realista en tema de proporción humana. Son muchas puntas, las formas de las cabezas son extrañas, ¿no? Es caricaturesco, pero obviamente tal. Demasiado Y cuadrado los trazos en sí, po. claro, y me estaba costando un poco más porque como estaba empezando recién a dibujar en digital y en dibujar como ya de manera un poco más profesional, estaba tratando también de estudiar más el tema de la proporción humana y no me funcionaba tanto explorarlo en un cuerpo que no era como real humano. Siento que tenía que primero manejar un concepto realista antes de poder traspasarlo a algo animado, como para que se viera bien. Al principio no me salían las poses cuando lo hacía con ese estilo, pero se veía mucho mejor cuando lo hacía con poses un poco más humanas. Entonces, que para mí es una evolución básica. Primero tienes que manejar lo que se conoce, lo que es real y en lo que uno se puede referenciar directamente desde una persona al movimiento hasta y luego traspasarlo a algo un poco más animado. Claro. Como para siento que es un paso previo el manejar lo básico para llevarlo, para extrapolarlo a otro estilo. Así que ahí, bueno, empecé con ese estilo y de a poquito lo fui cambiando. Ya cuando me empecé a manejar más como en lo realista, lo volví o sea, se empezó a transformar en algo un poco más animado y así hasta la fecha. Y ya siento que el estilo se ha consolidado bastante bien. Sí, está súper bien el estilo. Es cuático el cambio cuando revisaba de los primeros tomos a los de ahora. O sea, tomos, me refiero a los primeros capítulos. Es cuático el cambio y claro, ahora tiene todo el sentido lo que me decís con lo del Total Drama, pues entre los trazos. No, buena evolución te has pegado con los monos. Gracias, muchas gracias. Oh, sí, mucho Oye, trabajo. no, y se nota. Oye, ¿y el Giaga, por qué la polera le tenían diseño como un rombo y un triángulo, hermano? Lo encuentro bacán. Eso fue minimalista
Total, ha sido una evolución y por temas de marca. Al principio era un Pac-Man con un fantasma rojo. Ah, ya. Que yo tenía, la polera de Giaga yo la tengo, es una polera real. Ah, Y a ya. mí me gustaba, pues la encontraba muy bonita, porque a mí me gustan los juegos. Entonces veía el Pac-Man y el fantasmita y dije, ¡uy, qué lindo! Entonces la polera al principio de Giaga era literalmente un Pac-Man con el fantasma. El fantasma tenía todos los círculos, los ojos y toda la letra. Después con el tiempo empecé a minimizar un poco más el diseño porque hacer algo un poco más detallado me llevaba más tiempo Claro. y hacerlo tan detallado tampoco se veía tan bien como con el estilo de los fondos. Al final, como no alcanzaba a hacer todo tan detallado, si hacía una cosa muy detallada se veía un poco extraño. Y lo empecé a minimizar, después quedó como un Pac-Man con el símbolo del fantasmita, después lo hice un poco más cuadrado porque se me hacía más simple, o sea, se me hacía más fácil lograr un trazo cuadrado antes que uno redondo. Y se fue convirtiendo a poco en un rombo. Bueno, sí, la evolución es muy notoria. Y ahora simplemente se quedó como el rombo y el triángulo. Pero su base al principio era un Pac-Man y un fantasma. Ay, mira, buena. Ahí está, dije, porque claro, vi para atrás, pero no le puse tanta atención a la polera. Y ahora, claro, tiene todo el sentido. Sí, a mí me gustaba porque al principio cuando era el fantasmita, con el Pac-Man al fantasmita yo le movía los ojos. Es como que cada niñita estaba mirando para un lado diferente. Sí, aparte cuando tienen mucho detalle en la ropa, cuando se achican los personajes, se ve raro a veces, pues no hay como una forma muy bonita de achicarlo. Sí, hay cosas que se pierden. Pero igual uno va aprendiendo. Ahí, no sé, por si lo pongo en una viñeta un poco más lejos, ahí sí o sí le disminuyo todo el detalle. Oye, bueno, ¿y el guión y la historia? ¿Tenéis pensado historia para mucho rato? ¿O estáis durante haciendo la historia es como, oh, y podéis darle este enfoque ahora? ¿O cómo va en general en eso? El guión ha pasado también por una evolución y un aprendizaje muy importante. Al principio simplemente tenía una trama de convivencia entre roomies que no era nada importante, pero se sabía que entre ellos tres iba a haber una historia. Era también un poco más episódico, pero había una continuidad. De por lejos, pero nada importante. Después, a la medida que empecé a avanzar con la historia, empecé a armar este romance entre Giaga y Dani. O sea, en verdad, romance unilateral de Dani hacia Giaga. Sí, pues. Y empecé a pensar qué situaciones podían pasar. Entonces, al principio era simplemente una historia de cómo los personajes se desarrollaron en una esfera caótica de celos. Las historias, el guión estaba enfocado en eso. Simplemente una relación tóxica entre varios personajes. Y ya con el tiempo, cuando todo empezó a ser más complejo y dije, ya tengo que lograr algo un poco más importante con eso, empecé a escribir historias particulares, mini arcos, para que también se entrelazaran con esta trama principal, pero que no tuvieran su característica particular. No sé, pues, por ejemplo, una vez hice una weá de unos pais de limón, se juntaban y todos entregaban pais de limón porque tenían que ayudar a pagarle el arriendo a uno de los personajes que en pandemia no. Pandemia. Ya, sí, entonces era como un arco de pandemia. El otro era el arco de cuando Giaga comenzó a tener problemas con el pololo, Con Seba. con Seba en ese tiempo, y que iban a terminar. Entonces también empecé a escribir escribía guiones específicos para arcos, que al principio los hacía muy largos y me desgastaba mucho, y con el tiempo los fui acortando un poco para hacerlo más ameno a mi salud mental. Y más que nada siempre tenía las ideas principales para hacer los guiones, y escribía lo que pasaba por viñetas. Y hasta el día de hoy lo que estoy haciendo particularmente es tener hechos concretos que van a pasar a lo largo de una gran línea de tiempo. Ah, ya. Y entre medio de eso ir rellenándolo con otras historias un poco más pequeñas o con cosas que se me vayan a ocurrir. No tengo ningún guión escrito sobre lo que va a pasar más adelante.
pero solamente tengo estos acontecimientos que sí o sí van a ocurrir entre medio y que si me llego a arrepentir de eso, lo puedo ir cambiando. No es algo fijo, inamovible. Son como ideas Eh, centrales a futuro. claro, y ahora las tengo mucho más establecidas porque antes tenía como que le tenía un poco de miedo a seguir avanzando y quedarme sin historia. Pero en la medida que fui desarrollando los personajes me di cuenta que eh, podía crear muchas más historias con ellos. Entonces que no eran simplemente no eran simplemente personajes de un solo chiste, que cuando, por ejemplo, no sé, pues si Hyaga le daba un beso a Dani, la historia ahí se acababa. Como que era lo que todo el mundo estaba esperando y listo, se van. Claro. Así que siento que es algo que pasa mucho. Como Sí. que después de que ocurre lo que todo el mundo espera, lo demás no se vuelve lo suficientemente interesante. Pero he logrado que realmente lo que existe con los personajes, además de eso, sí es lo suficientemente interesante como para que la gente se interese. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es simplemente seguir planteando estos acontecimientos que son un poco más definitorios en lo que respecta a la relación de los personajes, ir agregando más salseo a la trama. O por ejemplo agregando personajes, pero personajes que no sean que sean personajes específicos a estos arcos. O sea, que cuando ya termine el arco estos personajes ya dejen de cobrar relevancia, porque no puedo llenarme de 1000 personajes que al final no voy a poder usar. Sí, pues, de verdad, entre más personajes, igual más trabajo o darle más historia es cuático. Sí, así que básicamente es eso, acontecimientos particulares, fuertes, así puntos clave, guión del próximo, como de los próximos arcos que vienen, y a la medida que voy avanzando en esos arcos comienzo a escribir lo que sigue. Ajá. Eh, Bueno. Es un poco más fijo ahora, sobre todo ahora que tengo un poco más de tiempo y que Claro. puedo convertirlo propiamente, o sea, puedo trabajarlo durante toda la semana. No, acá entonces hay Gea Comic para rato. Yo estoy proyectando al menos que sí, queda mucho porque... Y de hecho estoy en mi época favorita ya, porque siento que estoy haciendo algo interesante y que no es como antes, que antes siento que simplemente era una pelea de celos y romances, ahora tiene un poco más de importancia. Yo creo que, por ejemplo, ahora estoy haciendo un arco bueno, es como un arco eh, donde renacen los sentimientos de Dani hacia Hyaga. Sí, pues. Pero ese ya es un arco de ¿cuántos serán? Unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son como 8 episodios o 9. Y Ah, después de eso comienzo un nuevo arco que va a durar como 10 episodios más. bueno. Y bueno, yo subo 4 capítulos al mes. Entonces, bueno, con 56 capítulos o un poco menos ya tengo un año. Sí, pues. Y puta, bueno, desde el año pasado que estoy publicando, desde mayo del año pasado, y recién hace un mes atrás pude comenzar un nuevo arco importante en la trama. Entonces de aquí a terminar los arcos que vienen, bueno, voy a estar todo el año en eso. Y siento que va a ser muy poco a lo que proyecto. Hay más cosas que van a pasar, a decir, faltan un montón de eventos canónicos. Bueno, yo creo que por lo bajo tengo para 7 años más con lo que tengo en la mente. Ah, bueno. ¿No te pasa que haciendo lo mismo, ya tenéis para atrás, tenéis de ahora y seguís haciendo, cada vez que hacéis como un dibujo o alguna publicación general decís como, no, este es mi favorito, está mejor que, cada vez mejor, weón? Como que tengo una publicación favorita. No, más así, más que eso, que mientras estáis avanzando en los dibujos actuales, estáis viendo como tu propio proceso o crecimiento en general y decís como, puta, esta viñeta, weón, me gustó mucho más que lo que he hecho anteriormente, ya, tanto como conceptual como dibujo. Ah, ya entendí. Eh, cuando lo estoy haciendo no me doy cuenta porque es muy progresivo, es muy lento Sí. el proceso de cambio y mejora. Entonces entre la viñeta que hice hoy día y la que hice ayer no va a haber tanta diferencia. Entre la que hice este mes y el mes pasado no va a haber tampoco tanta diferencia, pero va a ser un poquito más. Pero puta, entre lo que hice ahora y lo que hice hace un año atrás, ahí ya se empieza a notar. Sí, pues. Entonces me pasa, lo empiezo a notar cuando empiezo a revisar lo que he hecho atrás, porque como esta historia igual es continua, eh,
reviso constantemente lo que he hecho para no generar estos agujeros en las tramas, o sea, estas inconsistencias más que agujeros. Y reviso cómics antiguos, ahí me aguanto el cringe. Y digo, Es fuerte, güey. Y digo, bueno, he mejorado mucho en esto. Mucho, ahí se nota mucho el cambio en el estilo del dibujo o de los fondos y todo. Y sobre todo ahora que como cambié mucho el grosor del trazo, se nota demasiado. Y como también ahora por primera vez al fin pude estandarizar el diseño de los personajes, me pude hacer ahí su ficha técnica. Su rotación, claro, o sea, ahí su ficha técnica, su rotación, sus características, su cabecita, el tipo de mano. Me faltan como más trabajar las manos, las expresiones, pero tengo lo básico como para llegar y ponerlo. Y con eso, bueno, el dibujo se mejora caleta para las proporciones, bueno. ¿Cómo? Mejora caleta para las proporciones, que quede fijo, pues. Sí, me ayuda mucho, así que estoy tratando de hacerlo a mitad de la semana, cuando pueda, y eso también agiliza mucho el trabajo. Termina siendo una biblioteca de personajes también. Sí, pues, queda para uno mismo y se basa para hacerlo. Pero al final igual es como, si fuera animación, esto sería, me serviría mucho la animación Qtao para trabajarlo, sería excelente. Oye, bueno, y también, ¿cómo el Patreon? ¿Cómo te va, pues? Excelente. No tengo nada de... Me va muy bien. Qué bueno. No tengo nada, puta. A mí una de las razones por las que me quedé en Giaga era el tema de si realmente iba a ser rentable o no. Y porque me estaban ofreciendo una pega como animador en un estudio. ¿Ya? Que al final rechacé porque me quería enfocar en Giaga, quería probar un poco de suerte, pues ahora que podía dedicarme lleno a esto. Y era mi primer complejo, si realmente iba a ser algo que me iba a dar lo suficiente. Y partí de cero, de nuevo, porque estuve mucho tiempo en Yatus. Yo en Patreon lo comencé cuando estaba estudiando, entonces estaba estudiando pero recibía ingresos. Pero los ingresos eran variables porque me tenía que de repente desaparecer por un tiempo, la gente se empezaba a cancelar o anular sus suscripciones y empezaba a perder plata. Hasta el año antepasado, que me fui como por 6 meses, o un poco más, no, me fui por más, me fui como de agosto del 2022 hasta mayo del 2023. Oh, yeah. Y en ese tiempo ya perdí todo. Perdí cada 9 meses y con esos 9 meses ya perdí todos mis suscriptores. Sí, entonces dije, claro, porque si no tengo actividad, bueno, igual es lógico que la gente se vaya, que va a estar pagando por nada. Y dije, ya, tengo la oportunidad de reinventarme y comenzar de cero. Y comencé con eso. Entonces dije, ya, voy a rechazar la pega, pero veamos cómo me va. Y comencé a poquito a subir. Y se empezó a unir la gente que antes estaba suscrita, pero que había cancelado su suscripción porque en verdad era lo que estaban esperando, como volver a tener su contenido de Giaga. Y pucha, no me arrepiento. Me gustaría trabajar como animador, eso sí, porque bueno, a mí me gusta animar. Es como claro. mi vocación antes que el simplemente ilustrar. Pero me gusta también lo que estoy haciendo con el cómic, entonces prefiero 1000 veces quedarme en esto antes que rechazarlo. Y me desmotiva mucho porque tengo amigos animadores que en verdad están trabajando y todo, pero que pucha, que generalmente las pegas no cumplen con sus expectativas. Y yo al menos siento que tengo como esta estabilidad de manera independiente y con eso mismo todas las libertades pues, de ser tu propio jefe. Y al final con eso yo estoy más que pagado, imagínate, como inventarte una pega de la nada, hacer lo que te gusta, ver cómo evoluciona. Bueno, si esto sigue así, yo perfectamente podría empezar a trabajar con más personas y quizás ahí empezar a animar un poco más. Claro, voy a hacerle más cositas. Mi meta. Sí, bueno. Ay, qué bueno, hermano. Totalmente felicitaciones porque se ve que crece bien el pecho. Gracias. Lo estoy diciendo en general. Oye, quería contarte de una viñeta que me gusta mucho tuyo, que asumo que debe estar parte del cómic, pero lo vi en tus publicaciones atrás hace mucho tiempo cuando te caché.
que creo que es la Benita. Oh, puta que me dio risa, weón. Que estaba como estornudando y como que estaban todos mirando a la Brigio y la loca como enojada. Y ay, ¿qué onda? Y se había cagado, weón. Oh, la wea asquerosa. Sí. Es muy bueno. Oh, weón, sí me acuerdo. Es como el cómic más escatológico que he hecho. Se lo metiste en el cómico, fue a pito de nada. ¿Qué weón? ¿Por qué dije esa weá? No, fue como a pito de nada. O lo debo haber visto en un meme. O es que sabes que mi humor ha cambiado mucho. Antes era más ácido. El medio Era- cambio, weón. Era más así. Ahora mi humor está un poco más. Siento que ha bajado de ese. Es menos negro. Humor menos negro. Antes lo era un poco más. Sí. Y tenía claro, chistes escatológicos. Oye, ¿tu personaje favorito dentro de los que he hecho? Dentro de los que he hecho me gusta Jan. Jan es mi personaje favorito. Ah, mira. Sí, bueno, es un muy buen personaje. Lo encuentro un mundo que todavía no he podido explorar, pero que voy a empezar a explorar ahora. Sí, eso he pensado, como que le falta más historia propia, loco. Sí, porque desde que empecé el cómic, Jan siempre ha sido un personaje que es como Dan y Hiaga, siempre son como los protagonistas de la historia y además está Jan. Y Jan está de fondo. Entonces ya es momento de empezar a movilizarlo un poco para que sea explorado. Y me gustan esos personajes, bueno, que son inamovibles, que son duros por fuera, pero blandos por dentro. Entonces esa es la idea, pues, comenzar a explorarlo. Eso me gusta. Sí, estaría bueno. Oye, Sí. y también tuviste la colaboración con el Puglin, la encontré muy buena, hermano. Bueno, sí, qué buen chiste. ¿Cómo es esa idea muta? El Puglin te la tiró, tú dijiste, oye, metámosle esto, ¿cómo le fue? ¿Cómo fue? A ver, no me acuerdo, puta, de todos esos chistes que el Puklin ha hecho, creo que el que me tocó hacer con él ha sido uno de los más chistosos. Bueno. Sí, es bueno. No me acuerdo. Creo que estábamos hablando y puta, es que no me acuerdo si él me dijo. Creo que estábamos hablando y salió el tema, pues, y dijimos, oh ya, bueno, hagamos la colaboración, porque esto fue cuando él recién empezó a hacer como el doctor Puklin atiende a. Sí. Y lo estábamos hablando y me dijo, ya, sí, hagámoslo, así como en algún momento organicémoslo. Y después de harto tiempo, dije, ya, bueno, tenemos que hacerlo ahora sí o sí, aunque no puede seguir pasando esta cuestión. Y le dije a Puklin, así como, ya, hagámoslo, estoy listo. Y él hizo el boceto completo del chiste, como que él ya tenía él me dijo así como, hoy ¿qué podría hacer? Y yo como, no sé, podría ser como algo relacionado a Patreon, me dijo, o él me dijo eso, y yo le dije, sí, estaba pensando lo mismo, porque al final igual es como con lo que yo más hueveo en mi historia, o al menos en ese tipo huevea mucho, el tema del Patreon y el Not Safe for Work. A ver. Y fue como, ya, démosle con eso. Y bueno, de un momento a otro Puklin hizo el boceto muy rápido y me lo mostró. Dije, bueno, está muy bueno el chiste y todo. Y la imagen con censura, esa se me ocurrió. ¿Verdad, po? Y dije, ya, bueno, esta weá tiene que ir aquí. Oye, ¿y vendió bien o no? Bueno, sí vendió. Al menos a mí, yo sí me hice plata con eso. Puklin también. No sé al final cuánto se terminó haciendo, pero... ¿El Puglin pero recibió sí, el sponsor esa foto, no? Él lo subió a sponsor, yo lo tenía en Patreon. La idea era que cada quien lo promocionara por su parte. Y fue muy chistoso, bueno, a mí me encantó, bueno. Y la imagen, esa imagen existe realmente sin censura, es muy bizarra. Sí, me imagino, po, weón. Pero es un muy buen chiste, así que Sí. fue muy Oye, entretenido. buenísimo. Oye, Juaco, muchas gracias por estar en el programa, hermano. ¿Algunas palabritas al cierre? ¿Alguna recomendación de algo? ¿Quién escucha? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Fue una muy buena charla. Gracias por darme este espacio para contar mi experiencia, el cómic, la creación. Más que nada, esperar a los episodios que se vienen. Ahora ya que está terminando este arco entre lo que pasó con Gia y Dani, va a comenzar un arco de Jan, que va a revivir también a algunos personajes que se crean muertos y personajes que inventé hace mucho tiempo y que al fin encontré la oportunidad de colocar.
Así que en verdad lo que se viene con Giaga ahora son básicamente puras historias. No va a haber tanto relleno. Van a haber historias, mucho drama de por medio. Así que espero que puedan disfrutarlo bastante. Buena, pues. Ya saben, entonces la gente sigue Giaga para rato. Gracias a quien nos haya escuchado. Gracias de nuevo, Joaquín, por el estado. Gracias a toda la gente que nos haya escuchado en un capítulo más de Píntame la Carita. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.